Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los registros en el libro diario. El libro diario o libro diario general es uno de los más básicos que se utilizan en la contabilidad en el día a día. En este se registran de forma cronológica todas las operaciones económicas que se realizan en un negocio para su posterior pase al libro mayor. Al momento de registrar un asiento contable, en el libro diario es necesario entender qué es lo que vamos a registrar y siempre recordar que la suma de todos los débitos debe ser igual a la suma de todos los créditos para cumplir con el principio de partida doble. Esto quiere decir que cada vez que demos un débito a una cuenta, también hay que darle un crédito por el mismo valor a la otra cuenta afectada. Hay que tener en consideración las cuentas con las cuales vamos a trabajar. Las principales o las 5 principales son las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ganancia y gasto. Por activo entendemos que son bienes propiedad de la empresa o derechos propiedad de la empresa. Con los activos puede pasar dos cosas. Estos pueden aumentar o pueden disminuir. Cuando el activo aumenta, es decir, cuando un nuevo bien o derecho ingresa en el patrimonio de la empresa, esta operación se registrará en la columna del debe. En cambio, cuando el activo disminuye, se va a registrar en la columna del haber. Luego tenemos a los pasivos. Los pasivos entendidos por deudas u obligaciones que la empresa tiene con terceros. Cuando el pasivo aumenta, la operación se registra en la columna del haber, mientras que cuando el pasivo disminuye, se registra en la columna del debe. Luego tenemos al patrimonio. Para el patrimonio, cuando este aumenta, se registra en la columna del haber, mientras que cuando disminuye, se registrará en la columna del debe. Las ganancias obtenidas por la empresa, cada vez que aumente, serán registradas en la columna del haber. Por su parte, que cuando se tenga las ganancias, disminuyan, serán registradas en la columna del debe. Finalmente tenemos los gastos o pérdidas de la empresa. Cuando los gastos sean mayores, se registrará en la columna del debe, mientras que cuando los gastos sean menores, se registrarán en la columna del haber. Cada una de estas cuentas cumplen el principio de partida doble en el libro diario, y todo esto se complementa con la fórmula de contabilidad aumentada, la cual tenemos aquí en pantalla. Para el ejercicio práctico del registro en el libro diario, vamos a tomar como ejemplo a estas transacciones que se encuentran en la parte derecha de nuestra pantalla. Sí, en la parte izquierda ya se encuentra distribuido nuestro libro diario con el número de transacciones a ejecutarse. Como pueden ver, tenemos las columnas del debe, del haber, el detalle y la fecha de la transacción. En la parte superior estará distinguido por el nombre de la empresa y la fecha inicial del periodo de las transacciones. Ok, como primera transacción nos dice que la empresa se dedica a prestar servicios de consultoría informática e inicia sus actividades el 5 de enero del 2022 con lo siguiente. Por lo tanto, tenemos las siguientes cuentas, que sería la cuenta de bancos, maquinarias e instrumentos, muebles, enseres y finalmente tendremos el capital social. Como sabemos, la cuenta de bancos es un activo, por lo tanto se registraría en el debe. Vamos a registrar los $5,000. Maquinaria e instrumento corresponde asimismo a un activo, lo registraremos en la cuenta del debe. Muebles y enseres
también corresponde a un activo, lo registraremos en la columna del debe. Finalmente nos queda el capital social, el cual lo registraremos en la columna del haber, que sería el resultado de la suma de las tres cuentas. Ok, como detalle de la transacción, vamos a colocar que se refiere a saldos iniciales. Listo, tenemos cuadrado nuestro primer asiento. Vamos con el segundo, que corresponde a la fecha del 7 de enero del 2022. Nos dice que recibe un contrato para la implementación de fibra óptica en la sede de Tumbaco de la empresa Janasca. La empresa que lo contrata quedó de acuerdo en cancelarle el valor de $6,000 de la siguiente manera: 40% al contado y la diferencia cuando entregue la obra a 35 días plazo más IVA. Por lo tanto, las cuentas que intervienen son las cuentas de bancos, son las cuentas de cuentas por cobrar. También tenemos a los ingresos, en este caso por servicios prestados. Y finalmente tenemos el IVA de las ventas o de nuestros servicios generados. Como servicios ingresados tenemos el monto de $6,000 que será registrado en la columna del haber. Luego procederemos a calcular el IVA, que de igual manera será registrado en la columna del haber. El IVA se calcula realizando la multiplicación de los $6,000 ingresados por el 0.12%. En cuentas por cobrar tendremos a la suma de los dos valores multiplicado por el 0.6% que corresponde al 60% de la deuda precancelada. Finalmente tendremos por 0,60. Y finalmente tenemos lo que ingresa a bancos, que resulta de la suma y resta de los ingresos y las cuentas por cobrar. Vamos a agregar una pequeña descripción que sería por servicios prestados. Pasamos a nuestra siguiente transacción ejecutada el 10 de enero del 2022, la cual nos dice que pague el arriendo del local comercial por un valor de 400 más IVA con cheque. Por lo tanto, las cuentas que van a intervenir son las cuentas de bancos, la cuenta de gasto, arriendo local e IVA
en este caso por compras. Tenemos por gastos de arriendo por local, se registraría en la columna del debe con el saldo de $400. Procedemos a calcular el IVA. Por lo tanto, banco será registrado en la columna del haber, que resultará de la suma del gasto más el IVA. Y ok, esas serían todas nuestras transacciones realizadas. Como pueden ver, al final de la columna se encuentran dos casilleros que nos indican que tanto la columna del haber como la columna del debe se encuentran con el mismo saldo, es decir, que se cumple el principio de partida doble.